Vamos a hablar con Guillermo Moreno, que fue secretario de Comercio Interior. Guillermo, buen día. Horacio Cavaclo saluda. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo está? Un placer hablar con usted. Gracias, lo mismo digo. Espero que tengamos un buen año. Guillermo, ¿qué podemos hablar? ¿Qué se sabe con respecto a este supuesto acuerdo que hay con el Fondo Monetario Internacional y que debería pasar por el Congreso en algún momento? Mire, lo que se sabe es suficiente para hacer un diagnóstico de lo que puede acontecer. No sé si en realidad, pero el diagnóstico es en función de lo que uno conoce, que ha sido dado público, no solo ahora por el ministro, sino fundamentalmente en un comunicado de prensa del 10 de diciembre del año pasado, donde el Departamento de Publicaciones o lo que fuere, de Información Pública del Fondo Monetario, dio un comunicado diciendo que había trabajado una semana con el equipo de gobierno que fue enviado como misión, en representantes del Banco Central, representantes del Ministerio de Economía, y como reza el comunicado, dicen, consensuamos lo siguiente, y ahí hay 3 puntos muy importantes. Lo primero es que va a haber una tasa de interés real positiva. Eso significa que tiene que estar unos puntos por encima de la inflación, cualquiera sea ella. Pero nadie está pensando en una inflación de 20, 30 puntos para el año que viene. En todo caso, todos empiezan a hablar de 50 para arriba. Yo no te voy a dar un número porque no sé en dónde va a estar el tipo de cambio, por lo tanto es una audacia decir a dónde va a estar la inflación. Pero está claro que tenés si ya empezaste enero con un 4%, febrero la tasa de interés, bueno, no, todavía no está firmado, Moreno en marzo, bueno, perfecto. En abril, bueno, ya podés ir calculando de acuerdo al trimestre dónde tenés que poner la tasa de interés. Si ya enero te da un 4% de inflación y estuvieras firmado de acuerdo, que de hecho de palabra está, tendrías que poner la tasa de interés en 4.20, 4.50 mensual. Mensual, vos decime qué actividad económica puede haber con eso. ¿Es disparatado? Ese es un punto. El segundo punto es el precio de la comida. Está claro que de ese comunicado de prensa se deduce que va a seguir carísimo, que ya lo puso Macri y que por eso fracasó. La Argentina no puede tener precios internacionales de la comida, eso es un disparate, ¿vale? Macri te lo puso a precio internacional y bueno, destruiste el mercado interno. Y este gobierno socialdemócrata, igual que lo hacen los gobiernos neoliberales, no se preocupa por el precio de la comida. El problema del precio de la comida no es costo, sino la materia prima, es la pampa húmeda, que es de donde surge el 50% de la comida que vos comés. Y por último, el precio de la energía, porque podés imaginar que con tasa de interés al alza y energía al alza no hay industria que aguante. O sea, Alberto Fernández sin mercado interno por el precio de la comida, porque vos no podés dejar de comprar la comida, que fue lo que le pasó a Macri, que compra la comida y no compra nada más, no nada menos, con lo cual este gobierno le pone el último clavo que le faltaba al ataúd de la Argentina industrial. Bueno, esto es una vergüenza. Esto es lo que ha hecho este gobierno con una cáscara nacional y popular, pero que lo mismo que pasa en Chile, cuando hablan de economía, hablan en consenso con el esquema neoliberal. Por eso el ministro de Economía del nuevo presidente chileno es el viejo presidente del Banco Central de Piñera, que a su vez era el presidente del Banco Central de Bachelet. Son lo mismo. Después discuten en el margen alguna cosa, pero nunca en economía. Nunca la economía. Esto es una continuidad de Macri. Lo vengo diciendo hace mucho tiempo, así que celebro que ayer Schneider haya publicado un artículo que diga la política económica de Macri que aplica Alberto. No sé si leíste el artículo. Sí. Leí. Con lo cual, la confesión de parte, relevo de prueba. Acá hay que dar vuelta a esto de verdad. Y si no, prepárate para un año muy complicado. Pero muy complicado, ¿eh? Bien, antes de seguir hablando de cómo se resuelve esto, había como dos visiones dentro del gobierno o dentro del
del partido político gobernante con respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Había algunos que decían es imprescindible, si no acordamos, si no resolvemos esto no podemos seguir, y después aparecieron voces como la de Moró, como la de Lozano, diciendo bueno, no es tan terrible, bueno, hay peores cosas que entrar en default, bueno, entrar en default no es algo que nos cambie la vida. ¿Había que hacer algún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sí o sí, o había otra alternativa? No. Para el peronismo, yo hablo desde el peronismo, no desde el gobierno socialdemócrata. Eso que vos mencionaste, ninguno es peronista, ¿no? Ninguno. Que faltó la señora Vallejo, que dice que el peronismo es keynesiano. El peronismo no somos keynesianos. Nosotros gobernamos la Argentina y le hicimos crecer con superávit fiscal. Si hay algo antitético al keynesianismo es el superávit fiscal, ¿estamos de acuerdo? O sea que esto, la verdad que yo no sé dónde tienen la cabeza. Yo hablo desde el peronismo, como militante peronista y profesional del peronismo y presidente de la Comisión de Macroeconomía del peronismo durante 4 años de Macri. Vos sabés que con el plan económico de Macri no se iba a ningún lado y que fracasó. Ahora Sturzenegger dice que es lo mismo. Bueno, muy bien, va a fracasar. El peronismo nunca planteó no acordar con el fondo. Nunca. Ahora, el problema no es acordar o no acordar, sino quien pone la plata. ¿Por qué solamente 2 opciones estás poniendo vos, acordar o no acordar? La tercera es acordar y que la plata, en vez de ponerle al pueblo, lo pongan las terratenientes de la Pampa Húmeda. ¿Por qué siempre querés que los trabajadores, los jubilados, los pensionados, tu familia ponga la plata? ¿Por qué no la puede poner la sociedad rural esta vez, si la tienen? ¿Cómo la tienen? ¿Vos sabés cómo se están firmando ahora los contratos de alquiler de la tierra en la Pampa Húmeda? En este momento, la semana pasada. ¿Sabés cuánto se lleva el dueño de la tierra de la producción que organiza el productor? No, mira, no tengo la menor idea. ¿O que se lleva el dueño de la tierra? Ni idea, la verdad. Si digo cualquier cosa, es cualquier cosa. Muy bien. ¿Viste que si vos nosotros no hablábamos de este tema, no se habla? Hay 2 misterios en la Argentina que son peor, no tan antiguos, pero son peores que descubrir qué piensan los jesuitas. ¿Viste que hay un viejo chiste que dice el misterio que piensan los jesuitas? Bueno, es el costo de la energía, no el precio que uno paga la nafta en el sentido, sino el costo del barril de petróleo en la Argentina con exploración y explotación. O sea, con todo incluido, nadie sabe cuánto es en la Argentina. Y no sé cuántos años hace que estamos con el 51% de las acciones de YPF. O sea, que no se sepa el costo del barril de petróleo es una decisión del presidente. Y lo otro que no se habla en la Argentina es del alquiler de la tierra. A pesar que hay una historia muy conocida en el litoral Corta, a partir de la cual nació la Federación Agraria. Bueno, yo te cuento. En la Pampa Húmeda, el promedio es el 40% de la producción. Vos venís a producir a mi tierra y le das el 40% de la producción. ¿A vos te parece que eso es capitalismo o feudalismo? Vos te acordás cómo era el sistema feudal, ¿no? El señor feudal, que era el dueño de la tierra, estaba el señor de la gleba, que estaba toda la tierra, y por producir en la tierra del señor le daba parte de la producción. ¿Te acordás de eso, no? Sí, claro. Después vino el capitalismo. Bueno, en la Pampa Húmeda todavía el sistema de producción es feudal. Se lleva el 40% de la producción. ¿Vos sabés cuánto es el 40% de la producción de la Pampa Húmeda? Cuando yo hice el número, eran 7.500 millones de dólares. Pero, y se llevaban el 33%. Pero, la soja estaba a 333. Ahora está cerca de 500. O sea, como mínimo 7.500 millones de dólares. No llegó si vos ponés 7.500 millones de dólares todos los años arriba de la mesa, ¿no firmás otro acuerdo con el Fondo Monetario que esta porquería que está firmando? ¿Por qué le quieren sacar la plata a los jubilados? ¿Por qué tu mamá tiene que pagar? ¿Por qué los trabajadores? ¿Por qué las pequeñas y medianas empresarios? ¿Por qué los productores del campo? ¿Por qué no la sociedad rural? ¿Por qué no los terratenientes de una vez en la Argentina que hagan un aporte? Y que lo llamamos ahorro forzoso. Se la devolvemos de acá a 20 años, 25 años. Pero de acá a 20, 25 años no permiten que el
ese desarrollo. Esto significa que crezca con inclusión, no esta basura que explicaron el viernes. Ahora, ¿por qué no toman esa decisión? Decime, si vos fueras presidente, ¿preferís que el acuerdo con el fondo lo pague tu mamá o la sociedad rural? No, por supuesto que bien, prefiero que no lo pague mi mamá, pero al mismo tiempo, a ver, porque ahí estamos echándole o la responsabilidad a los terratenientes o al campo, que el campo básicamente... No, el campo no tiene nada que ver, dije los terratenientes. No, bueno, por supuesto, pero mientras tanto, digamos, el gobierno o la gente que está gobernando, digamos, no, lo que teníamos que explicar, teníamos que explicar cómo hacer el terrateniente para poner la plata. Tendríamos que explicar. Vos me tendrías que preguntar, Moreno, ¿y cómo hace la sociedad rural para poner la plata? No el campo, ¿eh? El campo tiene 4 actores centrales. Los peones rurales, los veterinarios, los ingenieros agrónomos, los trabajadores, sean calificados o no calificados. Tenés los contratistas, los dueños de esas grandes máquinas que ves en la ruta. Tenés el productor que organiza la producción y tenés el dueño del campo. El único que la tiene que poner es el dueño del campo. ¿Cómo? Le ponemos el máximo de retenciones posibles. Moreno, pero con eso perjudica al productor, que no es el dueño del campo, tenés razón. Entonces hay que bajarle el costo al productor. ¿Cómo le bajás el costo al productor? ¿Y el alquiler? ¿Cómo se va a llevar el dueño de la tierra el 40%, viejo? El 2% como se llevan en el mundo con suerte. ¿El 2% de qué? Del valor de la tierra, que es un bien que no se amortiza, de 10.000, 17.000 dólares lo que está en la hectárea, el 2%. No se puede llevar el 40% de la producción. Y a su vez hay que bajarle al productor el precio de la energía. Con lo cual, vos cuando le bajás el precio de venta, se enoja. Cuando le bajás los costos, se pone contento porque gana lo mismo. Los productores, los contratistas y los trabajadores ganan lo mismo. El único que la pone es el terrateniente. Moreno, pero se van a enojar. ¿Y qué prefiero? ¿Que se enoje tu mamá? Pero ¿cuál es la gracia de esto? El peronismo no vino a la Argentina a hacer sufrir al pueblo. Para hacer sufrir al pueblo está nuestro partido político, no el peronismo. Te lo vuelvo a decir, técnicamente esto es muy sencillo de hacer y aparte bajás el precio de la comida, con lo cual aumentás el poder adquisitivo de los salarios. No tenés necesidad de tener una tasa de interés de esta envergadura. Si bajás el costo de la comida te va a bajar la inflación, ponés el mercado interno a trabajar, haces un modelo de desarrollo. No, todo porque no se quieren pelear con los terratenientes del campo, entonces se quieren pelear con tu mamá, porque no tiene cómo defenderse. No, si la sociedad no es el gallinero de lastimar a los de abajo. El peronismo vino a hacer feliz a este pueblo, no a lastimarlo. Guillermo, y mientras tanto, eso es una cuestión vinculada a los terratenientes, pero en decisiones que tiene que tomar el gobierno, porque el gobierno es el que está determinando las políticas económicas que generan, por un lado, estas cuestiones vinculadas a la inflación, el manejo de la emisión del dinero, el tipo de cambio, la brecha cambiaria, la cantidad de dólares que andan dando vueltas, el manejo de las tarifas también, en los controles de precios, digamos, ¿qué está haciendo el gobierno para hacer feliz al pueblo? Nada, es un gobierno socialdemócrata. Nunca un gobierno socialdemócrata va a gobernar a favor del pueblo. Y fracasa como fracasó Alfonsín y fracasó la Alianza. Este va a ser el tercer gobierno socialdemócrata que fracasa. ¿Y por qué fracasa? Y porque en verdad viene a gobernar en contra del pueblo. Por eso no tiene nada que ver esto con la década ganada. La pregunta fundamental es qué va a hacer Cristina ahora, ¿va a pedir perdón? Y esa era la pregunta que yo le iba a hacer, digamos, porque por un lado está este principio de acuerdo, donde hay varias personas que van a tener que levantar la mano o brindar alguna clase de apoyo. Por un lado tenemos a los que están a favor de Alberto, está la parte que responde más a Cristina y está la oposición, digamos. ¿Qué el peronismo, qué va a hacer con este acuerdo? No, el peronismo no está en el gobierno, No, por eso digo, pero el peronismo está en algunas bancas, el peronismo está en algunos lugares con posibilidad de decisión. Yo creo que acá lo que hay que estar expectante es que va a ser Cristina. Creo que tiene que pedir perdón y renunciar por el error que cometió. ¿Cristina debería pedir perdón y renunciar? ¿Y que no va a pedir perdón?
de haber llevado al pueblo a la derrota, este desastre. ¿Esto es responsabilidad de Cristina o responsabilidad de Alberto? ¿Cómo? ¿Quién lo eligió, Alberto? Podríamos llegar a decir que el pueblo a través del voto. Ah, sí, y para que lo voten, ¿quién lo eligió? Lo eligió Cristina. Por ese error tienen que pedir perdón. ¿Quién sacó ese video ese sábado a la mañana? ¿Que Ramonete? Fue Cristina. Y esto es, debería, a ver, partiendo de la base de esta situación puntual, de la situación económica y las decisiones que se han tomado, ¿usted dice que debería renunciar Cristina y pedir disculpas, o Cristina le debería pedir a Alberto que renuncie y tomar el poder ella? Eso sería lo ideal. Lo ideal sería que renuncien los dos y vamos a una asamblea legislativa, y que un gobierno peronista rediscuta con el Fondo Monetario, ponga 7.500 millones de dólares arriba de la mesa, que es la que va a aportar la sociedad rural mediante este mecanismo que, entre comillas, podemos llamar ahorro forzoso. De alguna manera, con 7.500 millones de dólares arriba de la mesa, firmas un acuerdo sin ningún problema con el fondo, ¿no? Todos los años, ¿no? No precisas esta porquería que acaban de firmar. Y no sé, pues pensando a la vez que pasó esto, que hubo digamos, esa semana donde hubo 5 presidentes, ¿no es peligroso que el país atraviese esta situación nuevamente con la situación que estamos viviendo? Escuchame una cosa, mucho más peligroso que se enoje tu mamá. ¿Cómo te la vas a aguantar el domingo? ¿O vos no ves que es mucho más peligroso? Mucho más peligroso lo que van a hacer mañana. Muchísimo más peligroso lo que van a hacer mañana, porque lo que van a hacer mañana va en contra de la lógica. Por primera vez tenés 3 supremos peronistas dentro de 4 y vos lo querés voltear. No, yo no los entiendo. No, mañana es la marcha para pedir la renuncia de la Corte Suprema. Claro, ¿a vos te parece peligroso una asamblea legislativa que renuncie el presidente y la vicepresidenta? Se miren uno pidiendo perdón, que es Cristina, y el otro diciendo, no sirvo, fracasé, listo. Y vamos a una asamblea legislativa y elijamos un nuevo presidente. ¿Cuál es el problema? Si la ley de encefalía es constitucional, ¿por qué decís peligroso? No, me imagino, no sé si peligroso, me acuerdo de lo que fue el momento en el que renunció de la Rúa y todo lo que vino después. Escuchame una cosa, amigo. De la Rúa, ¿cuándo fracasó? ¿El 19 de diciembre o cuando no salió de la convertibilidad? Entonces, el problema es que vos querés llegar al final. ¿Y vos por qué me decís que el final no va a ser peor que el 2001? ¿Vos me podés firmar eso? No, de ninguna manera, no hay forma de saberlo. No, escuchá, pero es que esa es la política. La política no es contar lo que pasó. Para eso están los historiadores. Ni siquiera la política está para contar lo que está pasando. Para eso están ustedes los periodistas. La política está para contar lo que va a pasar. ¿Vos estás segura que cuando tu mamá se enoje, esto va a ser un lecho de rosas? ¿O vos pensás que tu mamá no se va a enojar cuando le bajen la jubilación? Cuando no le alcance para nada, ya no le alcanza, porque si tiene suerte cobra un poco más de la mínima, pero si no cobra la mínima. Y es la mitad de lo que se necesita para no ser pobre, y encima tiene que poner plata para pagarle al fondo, y vos decís que tu mamá va a estar contenta. Entonces yo lo que te digo es, ¿por qué no resolvemos esto antes del final? Vos imaginate que este gobierno manejó el 2021 con 12 puntos de déficit fiscal. Nadie habla del cuasi fiscal, de lo que pasa en las provincias, de los intereses, nadie habla. Todos te hablan del primario, ese es uno de los componentes del déficit fiscal total. Y así todos estamos como estamos. Ahora no puede tener más eso. ¿Vos me podés explicar si la inflación va a ser 50, 60, 40? ¿Cómo vas a reponer los saldos nominales, que significa la cantidad de plata que hay en el mercado, si te dicen que no podría imprimir? La única posibilidad es una recesión violentísima. No tienen ni idea de lo que están haciendo. ¿Cómo van a funcionar las empresas con una tasa de interés por encima de la inflación? Decime vos cuánto va a ser la inflación, no te la digo yo, decime vos. Pero la tasa de interés tiene que ser superior a eso. ¿Vos te imaginás lo que va a ser esa economía? ¿Y por qué querés llegar a ese momento? No, por supuesto, hay que evitarlo. Entonces lo que estamos hablando es eso. No le tenés que tener miedo a las palabras. Se tiene que ir Alberto Fernández, Cristina tiene que pedir perdón
y se tiene que tener. Y hay que hacer un gobierno progresista que rediscuta con el Fondo Monetario de dónde, quién va a poner la plata para acordar. No esa tontería de no acordar con el fondo. ¿Cómo te vas a pelear con el mundo? ¿Dónde se vio eso? De un lado tenés a los chilenos y del otro lado tenés a los británicos en la Patagonia. Y para el sur tenés la Antártida, que en cualquier momento se empieza a discutir. ¿Y vos te querés pelear con todo el mundo? No, eso no existe. La discusión es interna. ¿Quién pone la plata? O tu mamá o los terratenientes de la Pampa Húmeda. Y vos tenés que elegir. Por suerte elegiste bien, dijiste los terratenientes de la Pampa Húmeda. No mi mamá. No, si no mi mamá me mata. Guillermo, le agradezco mucho su tiempo, le mando un fuerte abrazo. De a poquito nos vamos poniendo de acuerdo con todos los periodistas. Cada vez que yo le pregunto si quieren que ponga a su mamá la plata con los terratenientes de la Pampa Húmeda, me dicen los terratenientes de la Pampa Húmeda. Cuanto antes venga un gobierno que tenga esa cabeza, más fácil y más rápido se resuelve esto. Y yo te aseguro que a partir de ahí, en 6 meses, empieza a crecer el pasto. Ya lo hicimos. El peronismo encontró un país devastado y en 6 meses empezó a crecer el pasto. ¿O vos no te acordás que tu mamá era feliz en nuestro gobierno? Te mando un abrazo, hijo. Hasta luego. Otro, Guillermo, hasta la próxima. Guillermo Moreno hablando con nosotros 2 minutos faltan para las 11 de la mañana.